Gloria a Dios, amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un jueves más, el primer jueves del mes de marzo y el tercer mes del 2024. Bendito sea Dios. No sé qué momento se nos fue el tiempo, pero le damos gracias a Dios, amén, por la oportunidad, por el privilegio que Él nos da de estar aquí. Y bueno, enviamos un fuerte saludo como siempre a todos y a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en diferentes lugares de México, Centroamérica, alrededor aquí de Garland, Texas, en diferentes condados, sabiendo que esta palabra es una palabra de bendición y que llegará a cada corazón conforme ellos estén disponiendo a recibir esta palabra, amén. Y bueno, antes de comenzar, vamos a dar el versículo del día como cada jueves, amén. Yo a veces se me olvida y digo, algo se me olvidó, algo se me pasó, el versículo. Y bueno, la palabra que Dios ponía en el corazón el día de hoy es Salmo 66:20 y dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Bueno y maravilloso es nuestro Dios. Y bueno, antes de comenzar con esta corta y pequeña reflexión, vamos a hacer una pequeña oración poniendo este tiempo en las manos de Dios y que Él sea tomando control absoluto de todo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío, pidiéndote, Dios, con todo el corazón que seas tú tomando control de este tiempo, de mi vida, de mis labios, de mi mente y de mi corazón. Y que esta palabra, que esta enseñanza, que esta reflexión que vamos a estar tocando el día de hoy sea de mucha bendición para aquel que lo va a estar escuchando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, algo que Dios ponía en mi corazón el día de ayer en la madrugada, yo decía, Dios, quiero hablar de esto, voy a hablar de esto. Y bueno, que dice, Dios conoce los corazones y las necesidades. Y me traía a memoria el libro de Job. Y yo decía, wow, Job. Y a veces nos cortamos el dedito y decimos, ay, me duele. O a veces decimos, estoy pasando por una circunstancia, estoy pasando por esto, estoy pasando lo otro, y decimos, ya no voy a la iglesia. ¿Y a qué vengo con esto? Ayer en la madrugada, durante el transcurso de la madrugada, el día de ayer tuvimos servicio aquí en la iglesia, servicio de oración, de clamor, de intercesión. ¿Ya que vengo con esto? De que en la madrugada le marcó un varón a mi esposo. Nosotros estamos al frente de un grupo de mujeres, de hombres, de matrimonios. Estamos ahí ayudándoles a su crecimiento. Ellos crecen, nosotros crecemos también. ¿Ya que vengo? Le marcó llorando, le dice, varón, dice, ore por mí, dice, acaba de pasar esta situación. Y se escuchaba el gemir del hermano, literalmente un llanto de niño. Dice, es que mi papá acaba de fallecer. Dice, en lo que yo estoy aquí orando, clamando, intercediendo, guerreando, dice, mi papá estaba muriendo. Y le digo, si tan solo nos diéramos cuenta de que Dios tiene el control de todo esto. Y Dios traía a mi memoria el libro de Job, de cómo es que él nunca negó su fe. Literalmente él perdió todo, bienes, dinero, animales, ganado, y lo precioso que a lo mejor le puede pasar a un hombre, a una mujer, son sus hijos, y aún hasta sus hijos él perdió. Literalmente perdió todo, y aún en medio de todo eso su mujer le decía, niega tu fe. Y él decía que no, porque él sabía y reconocía al Dios al cual él está sirviendo. Dice Job 2:7 y el 8. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Imagínense nosotros que a veces nos da comezón, nos da poquita comezón en la planta del pie, y ahí estamos y nos rascamos, y es algo insoportable, y de repente se quita la comezón de ahí y te sube a la rodilla, y se quita de la rodilla y te sube a la cabeza, y dices, ¿traeré piojos o qué traigo aquí en mi cabeza? Pero imagínense, él literalmente era todo
todo su cuerpo a la vez. Y dice la enseñanza: la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en su vida. En realidad, Jesús enseñó que se debe esperar eso. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas experimentando sufrimiento por diversas razones. Y el día de ayer en la tarde estaba yo mirando un video de la muerte de los apóstoles. Literalmente ellos cómo dieron su vida, literalmente ellos cómo nunca negaron su fe. Y se muestra el video de cómo está con no sé cómo decirle, la guillotina o algo para cortarles la cabeza, para golpearlos, para maltratarlos. Y los apóstoles nunca negaron su fe. Y ayer durante el transcurso del día, en lo que uno está meditando, o a lo mejor vas manejando, o a lo mejor estás haciendo quehaceres, o yo qué sé, y de repente como cristiano te llega el momento de la exhortación, te llega el momento de la dificultad, de la prueba, a lo mejor de escasez o diferentes circunstancias, y todo eso Dios me traía memoria, y yo decía: Dios, en verdad que tú lo diste todo por nosotros. Y Dios me ponía adoraciones, ponía pensamientos a mi cabeza, y yo decía: Dios, en verdad que yo no he hecho nada por ti. Tú lo has dado todo por nosotros no hemos hecho nada, y lo poquito que hacemos, no, lo hice mal, ya no voy a caminar, ya no voy a avanzar, y todo eso era como, me da risa porque todo eso se me compaginó con lo que pasó ayer con el hermano. Tú estás haciendo tus quehaceres, estás sirviéndole a Dios, estás activo, se puede decir. Y de repente, pues sí, pasas por el proceso y todo eso, y Dios me decía: la cruz. Y yo dije: la cruz. Y ¿qué dice? Ahora sí que como buen cristiano, ¿qué dice? Que de repente se va a los dichos. Y me acordé en ese momento que hace años atrás, cuando salió la película de la Pasión de Cristo, todavía no estaba aquí en la iglesia, eso fue hace muchos años atrás. Y yo me acuerdo que yo miré esa película de la Pasión de Cristo, ya que vengo con esto, que Dios me decía: la cruz. Y batalla, la muerte de los apóstoles, las adoraciones que se me venían a mi cabeza, y yo me acordaba de esas escenas que pasaban en la Pasión de Cristo, cómo a causa de esa película gente, aún el mismo actor, se volvió al cristianismo. Y yo decía: en verdad, Dios, tú lo diste todo por mí, tú lo diste todo por mí. Yo a veces digo, mi sufrimiento, a lo mejor más fuerte que he tenido como ser humano y como mujer, ha sido el tener a mis hijos. Un dolor insoportable, un dolor, pues sí, insoportable, pero miras el resultado, miras tu esfuerzo, miras tu victoria. ¿Por qué sufren los creyentes? Dice, las razones por las que sufren. Dice, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de la humanidad. Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y tierra nueva. Siempre debemos depender de la gracia, de la fuerza y del consuelo de Dios. Siempre. Y a veces nos quejamos, estamos ahí, estamos diciendo que tenemos sufrimiento, estamos diciendo esto, estamos diciendo lo otro. Y yo ayer le decía a una
A una hermana le digo, hermana, es que a veces estamos llorando con ella, le digo, a veces es más nuestro quejar que nuestro agradecimiento. Pasamos circunstancias y algo que yo he aprendido es de que, Señor, mira Dios, mejor te voy a dar una adoración, te voy a dar una alabanza y en medio de esa adoración, en medio de esa alabanza como que viene la paz y el consuelo. Pero como cristianos, como seres humanos, es necesario que pasemos por el sufrimiento para poder mirar que Dios ahí está. Y aún en medio del sufrimiento, Dios está. Dice, a Dios no le interesan nuestras heridas, le interesan nuestras heridas a tal grado que estuvo dispuesto a sufrir para identificarse con nosotros y salvarnos. La vida nos parece injusta y nos formulamos preguntas a las que no encontramos respuesta ni explicación que nos haga sentir tranquilos. Y desafortunadamente muchas personas usan esto para no acercarse a Dios y para no recibir su amor. Ningún libro de la Biblia se identifica más con el sufrimiento del cual vivió Job. Este era un hombre recto, justo. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, consecuencia de sus propias acciones. Sí, es cierto, te dicen, no hagas esto, no mires aquí, y ahí es donde va a caer. El principio de que todo el que el hombre sembrare, eso segará, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudiera sufrir serios accidentes. Si se es indisciplinado en los hábitos alimenticios, es probable que surjan problemas de salud. Alábale. Santo Dios, y a veces digo, ¿y por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? ¿Por qué se me duerme el brazo? ¿Por qué se me duermen las piernas? ¿Por qué tengo calambres? Pues cómo te estás alimentando, criatura del Señor. Pero esa es otra enseñanza, amén. Para que se goce, hermano, porque sí, a veces decimos, y me estoy alimentando más o menos, y esto y lo otro, ¿y por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? Pues sí, te estás alimentando más o menos, no te estás cuidando. Dice, Dios pudiera usar tal sufrimiento como medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia. Siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra, y se debe evitar cualquier cosa que aparte del cuidado protector de Dios. Los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. A su alrededor están los efectos del pecado. Sufren aflicción y angustia cuando ven el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Hay que pedirle a Dios que muestre su victoria sobre el poder y sobre el pecado. Los creyentes sufren por la obra del diablo. Las Escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, controla este presente siglo malo. Se le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. El relato de Job se concentra en un hombre justo y devoto, fiel, cristiano, que con el permiso de Dios fue atormentado por Satanás con indecible sufrimiento. Jesús aseveró que una de las mujeres que sanó había estado atada por Satanás durante 18 años, la mujer del flujo de sangre. Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás para bofetearlo. Cuando se participa en la guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, inevitablemente se sufrirá la adversidad a fin de que el creyente se enfrente a tales ataques. Dios le ha dado la armadura espiritual y armas espirituales. Hay que ponerse toda la armadura de Dios y orar, resuelto a perseverar fielmente en su poder. Ya que vamos, guerras espirituales.
Muchas veces hay gente que es muy buena para orar, es muy buena para clamar, es muy buena para interceder y sí, ora, clama, guerrea, pero llega el punto donde haga de cuenta que se mete al cuarto de guerra, está guerreando, sale todo débil, sale todo que dice destazado espiritualmente, pero sale y ya no hace nada para poder volverse a revestir, y es por eso que vienen ataques, vienen pensamientos, vienen dardos. Pero como somos creyentes que no las sabemos de todas, pero no sabemos utilizar lo que es la armadura de Dios, que esa podría ser otra enseñanza también. Cómo usar nuestra armadura contra los ataques, contra la guerra espiritual, cómo usarla a mi favor, porque la tenemos ahí bien chaineadita, bien brillosita, pero no la ponemos como debe de ser, de una manera correcta, no la ponemos solamente término medio. Cuando decimos ahí viene el garrote, somos buenos para ponernos el casco, pero ¿y qué hay de lo demás? Te proteges la cabeza, pero ¿qué hay de todo lo demás? De lo que te protege el pecho, las piernas, las manos, solamente te estás protegiendo la cabeza. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes, los que aman al Señor Jesús y siguen sus principios de verdad y justicia. Serán perseguidos por su fe, como los apóstoles. En realidad, tal sufrimiento por causa de la justicia pudiera ser una indicación de la genuina devoción a Cristo. Como a todos los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes y constantes y seguir confiando en el que juzga justamente. Dice, genuina devoción a Cristo, aquellos que en verdad le aman y le sirven a Dios con todo el corazón. Dice, más positivamente, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ser cristiano significa estar en Cristo, ser uno en Él. Como resultado, el creyente participa en sus sufrimientos. Oh, santo. Y decimos que amamos a Dios y nosotros estamos en Él. Ejemplo, así como Cristo lloró angustiado sobre la ciudad impía de Jerusalén y su negativa a arrepentirse y a aceptar la salvación, también el creyente debe llorar por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad, incluida en la lista de Pablo de los sufrimientos por causa de Cristo. Dice, estaba su diaria preocupación por las iglesias que él había fundado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe ser parte natural de nuestra vida cristiana. Llorar con los que lloran. Y cierto, ayer que el maroncito, que el hermano le estaba llamando a mi esposo, yo me quebranté, yo dije, Dios, tráele paz y consuelo a él, que él sepa que no es en vano todo lo que él hace para ti, que él pueda ahorita sentir que tú estás con él, que pueda sentir el abrazo tuyo, el amor tuyo. A lo mejor por años ya no miró a su padre con vida, pero sabemos que si él se mantiene firme, algún día llegaremos a vernos, a encontrarnos otra vez. En realidad, participar de los sufrimientos de Cristo es un requisito para ser glorificado con Cristo. El creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también Él les da consuelo. Dios mismo puede usar el sufrimiento de la vida como un catalizador para el crecimiento o la transformación espiritual. Santo Dios. Dice, Dios mismo puede usar el sufrimiento para hacernos crecer espiritualmente. Con frecuencia, Él usa el sufrimiento para llamar a su pueblo descarriado para que se arrepienta de sus pecados y renueve su fe y confianza en Él. Se debe confesar el pecado conocido y examinar la propia vida para ver si hay algo que desagrada al Espíritu Santo.
A veces Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe, para ver si el creyente permanece fiel a Él. Esa fue la razón que Dios le permitió al mismo Satanás que afligiera a Job, porque Job era un hombre recto, justo. Dice Satanás para que afligiera a Job. Esa fue la razón. ¿Seguiría Job entregado al Señor o blasfemaría en contra de Él? En su misma presencia, en el libro de Santiago les llama a las diversas pruebas que enfrentan los creyentes la prueba de nuestra fe. ¿Qué prueba tú has pasado durante estos días? ¿Qué prueba tú has pasado durante estos meses? A lo mejor dices, por años, Señor, estoy pasando por esto. Es porque no has sabido confiar en Él, no has sabido depender de Él, no le has dicho, Dios, por sobre todas las cosas, pero que mi fe y mi confianza permanezcan en ti. Se debe comprender que la autenticidad de la fe resultará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Siento que aquí Dios nos está hablando a todos. Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudar a los creyentes a crecer en carácter y en rectitud. Según Pablo y Santiago, Dios quiere que los creyentes aprendan la paciencia mediante el sufrimiento. En el sufrimiento se aprende a depender menos de uno mismo y más de Él y de su gracia. El creyente debe ponerse a tono con lo que Dios quisiera que él aprendiera del sufrimiento. También Dios pudiera enviar aflicción y tribulación al creyente para que sea más capaz de consolar y animar a otros. Y es verdad, cuando tú estás pasando por alguna circunstancia, por alguna situación, por alguna adversidad, Dios te pone a alguien enfrente de ti para que le des la palabra que tú mismo necesitas. Y al momento que tú le das esa palabra, viene la fuerza sobre tu vida. Se debe usar la experiencia de aflicción para alentar y fortalecer a otros creyentes. Y por último, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos de los egipcios formaba parte del plan de Dios para perseverar posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de la gran liberación. Dice, Dios puede usar el sufrimiento de los justos por obra de pecadores para sus propios propósitos y para su propia gloria. Dios puede usar el sufrimiento de los justos por obra de pecadores para sus propios propósitos y para su propia gloria. Si tú estás pasando en este tiempo por alguna circunstancia, por alguna adversidad, por algún sufrimiento, dile, Dios, gracias. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Bueno, espero que esta pequeña y corta reflexión haya sido de mucha bendición para su vida. Amén. Y pues bueno, enviamos un saludo otra vez a todos aquellos que se conectaron en vivo y pues aquí nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga.